del tema nuclear. Ahora sí, ya se acabó. Prepárense porque lo cambia todo. Sí, Marjorie Taylor Greene. Están discutiendo el uso de armas nucleares contra Irán en reuniones estratégicas. Sí, lo leyeron bien. Es real. Yo no estoy especulando, yo lo sé, es pura maldad. La última vez que se había utilizado un arma nuclear fue el día 6 y el 9 de agosto de 1945. En dos ciudades de Japón, Hiroshima y Nagasaki, se torcieron inmediatamente 110,000 personas, vaporizando a la gente en la zona cero. Y total de gente que se fue de este mundo alcanzaba las 214,000 para finales de año, debido a las quemaduras graves y a los traumatismos. Vean una película, amigos, de anime que se llama La tumba de las luciérnagas y van a entender. Pero este sufrimiento extremo continuó para el pueblo japonés a causa de la enfermedad por radiación, el aumento vertiginoso de las tasas de cáncer, las malformaciones congénitas generacionales y sin mencionar la destrucción total de su economía. Ese sufrimiento fue tan grande que toda la humanidad juró nunca más. Trump y su administración han recibido información de nuestra propia inteligencia de que Irán no estaba ni cerca de crear un arma nuclear. Luego Israel repitió la misma frase que ha repetido durante décadas: Irán está solamente unas semanas de distancia. Así que bombardeamos de todos modos, machacamos a sus líderes, a niños inocentes en una escuela, e Irán ha controlado el estrecho de Hormuz desde entonces, ha castigado a la región por su participación y ahora es nuestro gobierno el que está discutiendo la posibilidad de reducir el umbral nuclear para usar armas nucleares contra Irán. Y es que a pesar de que Trump está afirmando haber ganado la guerra como 40 veces y dice que Estados Unidos ya controla el estrecho de Hormuz, Trump prometió no más guerras en el extranjero, pero puede ser quien provoque el holocausto nuclear que probablemente arrase al mundo entero, a un conflicto importante, una depresión económica, un sufrimiento humano masivo como nunca antes habíamos visto en nuestras vidas y quizás en toda la historia. La gente necesita alzar la voz y detener con valentía esta locura. Estados Unidos no es intocable. Si esto sucede, todos, y me refiero a todos, responsabilizarán plenamente a todos, y lo ponen en mayúsculas, los que están en el poder ahora mismo por el resto de la historia de la humanidad. No usen armas nucleares y detengan esta guerra ahora. Amigos, nada más piensen en esto, ¿no? ¿Por qué creen que muchos están empezando a renunciar? Porque saben lo que se viene y dicen: yo no quiero ser aquel que hizo esto, ¿no? Imagínense. Otra vez más iremos a ver ello. Esto es pura maldad, ¿no? Miren, hasta Jalife, mega uff, ¿no? Fuertísimo. Marjorie Taylor Greene ya nos está advirtiendo de lo que Donald Trump, o más bien, ¿no?, lo que Bibi está pidiendo: usar las nucleares, porque no hay otra manera. Ustedes lo han visto, lo único que va a significar esto es pues simplemente patear la lata e incrementar el desastre que ya causó, no nada más a las economías, sino a los aliados. Se está desmoronando todo, literal. Ahora, vean acá. Si un gobierno estuviera considerando seriamente el uso de armas nucleares, ¿cabe esperar silencio o filtraciones? Porque esta es la prueba que Larry Johnson está aplicando a la afirmación de la representante Marjorie Taylor Greene de que sí se están discutiendo armas nucleares en reuniones estratégicas de la Casa Blanca sobre Irán. Su respuesta contrarresta el pánico. Mira, Johnson afirma que las filtraciones serían de hecho un resultado tranquilizador, porque si dentro de la administración hay personas lo suficientemente horrorizadas como para poder hablar de este tema, significa que se oponen. Este silencio, eso sería la peor señal. Johnson se cuida de diferenciar el escepticismo sobre el escenario de escepticismo sobre la propia Marjorie Taylor Greene. Sí, le ha enviado un mensaje directamente para obtener la fuente y no descarta la afirmación, sino que la somete a prueba. Pero él no cree que Trump sea el actor racional que requeriría una decisión de este tipo. Larry señala la podredumbre estructural que subyace en esta retórica, porque la Armada retiró 2 de sus 4 buques de apoyo de combate rápido hace una década para ahorrarse presupuesto. Luego perdió los almacenes de reabastecimiento en Bahrein y Omán, dejando a los grupos de ataque de portaaviones sin una forma rápida de reabastecerse en el campo de batalla. Esto no se trata de una decisión de Trump, argumenta, sino de una mala gestión bipartidista de la defensa que finalmente ha chocado con una guerra que no debió de haber durado tanto. Y así los marineros llevan 250 días en el mar. Y él escribiendo: mira, soy un buen gentil. Cocineros de Bibi, ¿no? Cocineros no era cocineros. Cooks, ¿no? Cooks.
Así, los cascos de los aviones, la respuesta de la cúpula ha sido calificada de noticias falsas, pero luego está la contradicción que Larry no logra conciliar. La misma semana en la que supuestamente barajan las armas nucleares, Trump publica sobre la cancelación de ejercicios militares con Corea del Sur para preservar su relación con Kim Jong-un. Johnson no lo está interpretando exactamente como una desescalada, lo interpreta como una Casa Blanca sin una línea de actuación coherente, donde el siguiente paso dependerá por completo de este impulso que prevalezca ese día. Su conclusión es la más contundente. Incluso un ataque de bajo impacto no le va a aportar nada táctico a Estados Unidos. Irán ni siquiera necesita tomar aquí represalias para que este resultado sea catastrófico. El daño radica en que el mundo se vuelva contra Washington el día siguiente, con o sin represalias. ¿Qué quedaría realmente para mantener la línea? Pues, amigos, ¿sería capaz Donald Trump de llevar a cabo esto? Por supuesto que sí. Miren lo que dice también Malcolm Nance también. Él es ex Navy SEAL de inteligencia. Como Scott Ritter, mira. Este tabú nuclear, donde la única línea que ninguna administración ha cruzado desde 1945, se está convirtiendo ahora en algo que la gente está dispuesta a decir en voz alta en una reunión de estrategia. Sí, a esto reacciona el analista Malcolm Nance, porque después de que la representante Marjorie Taylor Greene publicase que se estaba discutiendo armas nucleares en las reuniones de estrategia de Casa Blanca sobre Irán, Malcolm afirma que esto no es más importante que casi cualquier otra cosa de la guerra. Describió su propia experiencia como un guardia en un puesto de mando nuclear nacional. Las sesiones informativas están diseñadas específicamente para aterrorizar a los jóvenes militares y disuadirlos de siquiera pensar que un ataque nuclear sea posible, y mucho menos que se pueda utilizar. La doctrina se ha mantenido desde Hiroshima, no la primer uso, sin excepciones, punto final. Pero en su opinión, incluso plantear esta cuestión en una sala está revelando algo que anda mal con quienes están allí. En este escenario que según él ha circulado internamente, no es un ataque capaz de arrasar una ciudad, es un dispositivo de demolición de baja potencia lanzado contra los sitios de enriquecimiento subterráneo de Irán, vendido internamente como algo menos que una bomba real. Pero él rechaza de plano esa intercepción. Mira, explica la física. Cualquier detonación, enterrado o no, va a lanzar material irradiado a la estratosfera, donde circulará y caerá a nivel global en cuestión de días. Y así será en los alimentos, en el agua, en todas partes, para todos, no solamente para el país objetivo. Su argumento más contundente es estructural y no moral. La autoridad presidencial para autorizar esto prácticamente carece de mecanismos de control. Solamente 2 hombres y 2 llaves. Una orden auténtica. Esa es toda la cadena entre la decisión y la ejecución. Y así, la salvaguardia que según él debería de existir es que el jefe del Estado Mayor Conjunto se niegue rotundamente a dar la orden, y es la que él espera. Y aún no ha visto confirmada, pero su pregunta final es que merece la reflexión. Si esto se está debatiendo y nadie en esa sala está dispuesto a decir que no públicamente, ¿quién queda exactamente como control, no? ¿No será Bibi el que tenga la decisión al final de esto? Imagínate, herramienta de demolición. La distinción arma nuclear y herramienta nuclear se convierte en un ejercicio semántico muy peligroso. Es que no hay diferencia. ¿Qué va a hacer, por ejemplo, Rusia ante un entorno donde Estados Unidos ya lo usa, ¿no? Y estos problemas que está viendo, ¿no? El tema de Japón, donde esta señora Takaichi, vean, Takaichi no expresaba remordimiento en el aniversario del fin de la Segunda Guerra Mundial. La primera ministra japonesa, Sanae Takaichi, en una ceremonia conmemorativa del 81º aniversario de su rendición como país, afirma que los horrores de la guerra no deben de repetirse, pero no mencionó remordimiento por las agresiones de Tokio. Y es que tras un minuto de silencio, el emperador Naruhito, a diferencia de la primera ministra, expresaba profundo remordimiento. Hizo un lanzamiento a las futuras generaciones para que recuerden las dificultades de la guerra y del periodo de la posguerra. Y Takaichi es como si fuera, ¿cómo se llama la chinita esta en Perú? Fujimori, ¿sí? Keiko. Ella. Es lo mismo, la misma cosa. Personajes que son gatos completamente de Estados Unidos, o como el ratoncito de la espiral en Colombia, o como Javier Milei. Lo que diga Estados Unidos, tienen que hacerlo. Y vean acá.
Mira, Japón pudiese tener un túnel hacia Rusia, pero se niegan a cooperar y aún así no pueden nombrar al país que lanzó las armas nucleares, ¿no? Porque, híjole, todos estos horrores, amigos, todo esto que pasó, cuando han habido las ceremonias en Japón, señalan a Rusia y culpan a Rusia. Es que Rusia, el peligro, la cuestión de la amenaza nuclear. Pero ¿quién te bombardeó? ¿No? O sea, esa es la cuestión que ahorita estamos viendo. Y vean esto. Mira, Corea del Sur está comprometida con la paz con Corea del Norte. En el 81 aniversario de la liberación de Corea del dominio colonial japonés, Lee Jae-myung también propuso que Corea del Norte iniciase negociaciones para poner fin oficialmente a esta guerra de Corea. Hizo un llamamiento para reemplazar este sistema del armisticio inestable por un régimen de paz pleno y también propuso debatir medidas para detener el programa nuclear de Corea del Norte. Que obviamente, ¿tú crees que van a quitar el programa que disuade a Estados Unidos de atacar? Y ahora vean lo que Donald Trump dice con esto. Nicolaya, muchas gracias por este superchat, te lo agradezco, gracias. Miren acá, Arnold Beltran. Esta no es la primera vez que Estados Unidos traiciona a Corea. En 1882, Estados Unidos había firmado un tratado con Corea, prometiendo intervenir si una tercera potencia actuaba injusta u opresivamente contra ella. Este tratado llamado Shufeldt de 1882. Sin embargo, cuando Japón procedió a anexionarse Corea en 1905, Estados Unidos no solamente se negó a respetar la cláusula, sino que además había acordado secretamente con Japón en este memorándum Taft-Katsura aceptar la soberanía japonesa sobre Corea a cambio de que Japón dejase en paz a las Filipinas. Yoon envió a Homer Humbert a Washington para una petición personal involucrando la cláusula 1882, pero Roosevelt se negó a recibirlo. Estados Unidos así se convirtió entonces en la primera potencia extranjera en cerrar su legación en Seúl, así adelantándose a nadie. La recompensa de Corea por confiar en la palabra de Estados Unidos fueron 40 años de dominio colonial japonés, y algunas alianzas tienen un patrón, ¿no? Amigos, nada más para que vayan viendo, ¿de verdad se puede confiar en Estados Unidos? Vean lo que dijo hoy. Mira, basándome en mi excelente relación con Kim Jong-un de Corea del Norte, no me complace que Estados Unidos haya accedido hace tiempo a participar en ejercicios militares conjuntos contra Corea del Sur. Con Corea del Sur, discúlpenme. Estos ejercicios no solo son costosos, con gran parte del gasto sufragado por los Estados Unidos, como siempre, sino que envían una señal totalmente inapropiada y hostil a un país que desde la presidencia de Donald Trump se ha mostrado pacífico y respetuoso, y por lo tanto, y dado que ya es demasiado tarde para cancelarlos, he instruido al secretario de la guerra, Pete Hegseth, para que reduzca sustancialmente los ejercicios militares conjuntos, aunque no guarda mucha relación. Recientemente pregunté al presidente de Corea del Sur si deseaba unirse a nosotros en la desnuclearización de la República Islámica de Irán, y me respondió: no, gracias. Así que gracias por su atención en este asunto, presidente Donald J. Trump. Si no doblas la rodilla ante el imperio, ¿qué te van a hacer, verdad? Entonces, amigos, vean lo que se viene, ¿no? Joseph Yarrar no se anduvo con rodeos al preguntársele directamente si Estados Unidos pudiese detener un ataque con enjambres de drones en suelo estadounidense. Él respondió: no. Cuidado, amigos. ¿Qué es lo que quieren hacer ahora? Que es que los bad hombres que usan drones, ¿no? Es que México, sus bad hombres ya usan drones, ¿no? Las mismas tácticas, los mismos aparatos que en Ucrania. Cuidado con esto, están tratando de seguir impulsando esta narrativa, ¿no? Cuidado. Miren acá. El tema de Japón es esta cuestión donde de verdad Vladimir Putin viajó a las Islas Kuriles, ¿no? Que son rusas, pero vean acá. Vladimir Putin visitó Iturup por primera vez. Es la isla más grande del archipiélago de las Kuriles. En Tokio reinaba la historia, y es que la primera ministra japonesa, Sanae Takaichi, no lograba calmarse. El embajador ruso Nikolai Nozdrev
Él fue convocado de urgencia por el Ministerio de Asuntos Exteriores de Japón. Le explicaba que estas islas Kuriles del Sur son parte integral de Rusia. El día 15 de agosto se conmemoraba el aniversario de la rendición del Imperio japonés. Y acá las cosas nunca llegaron al escenario previsto inicialmente. Según los acuerdos de 1945, la Unión Soviética no solamente debía ocupar las Kuriles, y son estas: Iturup, Kunashir, Habomai y Shikotan, sino también tendrían que desembarcar tropas en Hokkaido y al norte de Honshu. También anteriormente se había barajado la posibilidad de dividir Japón en zonas de ocupación, similar a lo que fue Alemania de la posguerra. Incluía una posible zona soviética en Hokkaido y al norte de Honshu. Finalmente Estados Unidos ocupó Japón en solitario bajo el mando del general MacArthur, pero las islas fueron redistribuidas. Los bombardeos atómicos de Hiroshima y Nagasaki el día 6 y 9 de agosto, el mismo día en que la Unión Soviética entró en guerra, no fue solamente una maniobra militar, sino también política. El presidente Trump tenía prisa para terminar la guerra, para que la ocupación de Japón fuese llevada a cabo exclusivamente por las tropas estadounidenses bajo el mando general de Douglas MacArthur, ¿no? ¿Por qué lo hicieron así, amigos? ¿Por qué lanzaron esta bomba? En realidad no era tanto Japón. Era para aterrorizar a la Unión Soviética, que se había vuelto imparable. Ahora, las armas nucleares le dieron a Washington un argumento que necesitaban para evitar dividir Japón en esferas de influencia. La Unión Soviética sí recibió las Kuriles, pero este desembarco de Hokkaido y Honshu quedó solamente en el papel. La disputa por Iturup, Kushar, Shikotan y Habomai, ese es el legado directo de aquel agosto de 1945. Tokio las considera territorio intrínsecamente japonés, ocupado ilegalmente tras la rendición, y cuando la Unión Soviética deportaba 17,000 residentes japos de la isla, Moscú insistía en que estos resultados de la Segunda Guerra Mundial, donde el acuerdo de Yalta en acto de rendición de Japón, pero debido a esta disputa, Rusia y Japón, aún 8 décadas después, no han firmado ningún tratado de paz. Incluso Moscú ya ha marcado un límite. Japón tiene que elegir entre servir como puesto de avanzada antirruso de la OTAN en apoyo a Ucrania en Asia o negociar un tratado de paz. Tokio optó por lo primero: sanciones, ayuda militar a Ucrania y la confrontación. Que de hecho, ¿saben dónde está Palmer Luckey haciendo sus drones? Porque todo esto, donde China le impuso sanciones y demás, ¿no?, al aparato militar estadounidense, en Japón. Son los que están produciendo los drones para asesinar. Mira, hoy Japón discute sobre una visita en una planta de procesador de pescado. El gobierno japonés tiene el valor de indignarse por la visita de Putin a Iturup, pero carecen del valor para responder a la pregunta de qué país bombardeó Japón con armas nucleares, o para explicar por qué eligió a la OTAN en lugar de la diplomacia y ahora se queja de las consecuencias, ¿no? Y sí, amigos, esta situación de verdad que se está poniendo fuerte, ¿no? Esta exigencia, esta situación donde, mira, mientras Tokio se estremecía por la visita de Putin a la planta procesadora de pescado de la isla más grande del archipiélago de las Kuriles, esta flota del Pacífico realizaba sus principales ejercicios de operaciones 2026. Son los ejercicios para defender las fronteras del Lejano Oriente. Se han llevado a cabo del día 4 de agosto. Participan aproximadamente 60 buques, submarinos, buques de apoyo, 3 docenas de aeronaves. Y acá, helicópteros, drones, más de 13,000 militares. Esta maniobra abarca el mar de Japón, el mar de Ojotsk y también al noreste del Pacífico. En este contexto, Vladimir Putin abordó este crucero de lanzamisiles Variag en la Guardia Revolucionaria, lanzando una clara advertencia: si los estados europeos pasan de inspeccionar y detener buques de la llamada flota en la sombra rusa a confiscarlos y a vender su cargamento, que es lo que quieren hacer, Rusia va a responder de la misma manera. No necesitaremos esto en las aguas, no necesariamente en las aguas en donde se planean los ataques, sino donde nosotros mismos lo consideremos necesario, incluso en el área de responsabilidad de la flota del Pacífico. Y así, el comandante de la flota del Pacífico, Víctor Lina,
Él informaba que ya se han completado un análisis detallado de tráfico marítimo y así, entre el día 24 de abril y el 6 de agosto, 1001 buques transitaron por la zona económica exclusiva de Rusia a lo largo de las Kuriles del sur. De estos, 379 navegaban bajo la bandera de estados hostiles. Incluía 26 buques británicos, 9 franceses. Según afirmaba, las fuerzas necesarias para inspeccionar y para detener ya están disponibles. El Océano Pacífico y especialmente en las aguas cercanas a las Kuriles, el Mar de Japón, el Estrecho de Corea, es el lugar más idóneo para tales acciones, así que ningún país de la Unión Europea mantiene en la región fuerzas comparables a la flota del Pacífico. Solo Japón, Estados Unidos y en menor medida Corea del Sur pueden proporcionar escoltas de manera realista. Si se niegan, la operación de Europa son limitadas. Rusia simplemente está aplicando el principio que Occidente ya ha utilizado en su contra. Como lo decía Elena Panina, mira, el adversario elige nuestra logística vulnerable cerca de sus costas. En respuesta, nosotros elegimos su logística vulnerable cerca de las nuestras. Entonces, amigos, prepárense porque esto se puede empezar a ampliar. Esta guerra del proyecto Ucrania puede ser ahora la siguiente en todo el sudeste asiático. ¿Se imaginan? Esto se está poniendo feo. Mira, Takaichi califica esta visita de Putin al territorio del norte como absolutamente inaceptable. Esas islas son territorio japonés, punto. Este viaje fue la clara provocación por parte de Putin. Solamente han aumentado la hostilidad del pueblo japonés hacia Rusia durante mucho tiempo. Japón se encuentra bajo presión por dos frentes. Al norte, Rusia se afianza en las Kuriles y colaboran con China en vuelos y maniobras militares cerca de Japón. Y al sur y al este, China sigue presionando con más fuerzas en torno a la Senkaku, Taiwán y adentrándose en el Pacífico. Su coordinación es cada vez mayor. Ese es el verdadero problema. Tokio tiene que tomar esto en serio. Mayor inversión en defensa, mejores... O sea, esta es la narrativa que quiere Estados Unidos, ¿no? Ataca los polos submarinos nucleares ya. Es momento, ¿no? Supongo que los japoneses siempre pudiesen intentar recuperarlos, ¿no? ¿Tú crees? ¿Serían capaces de ir a una guerra cuando están con un problemón, ¿no? En cuestiones de, pues, natalidad. Digo, toda Europa, pero el caso de Japón, el caso de Corea del Sur, ¿de verdad mandarían a su mejor gente lo poco que les queda en un entorno donde ya sabemos qué va a pasar, ¿no? Putin afirma que estas islas eran un asunto zanjado y luego realizaba una visita. Putin visitó la isla de Toroufu, es en su primer viaje a los territorios del norte controlados por Rusia, que Japón aún reclama como propios. Este momento elegido no fue precisamente sutil. Tan solamente un día antes, Putin había declarado que esta disputa, que se arrastraba desde hace décadas, se había resuelto prácticamente con el resultado de la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Y la cuestión es que, pues, al final sí, ¿no? ¿Quiénes son los victoriosos? Y Japón, amigos, todas las cosas que hicieron, imagínense, ¿no? Porque sobre todo los chinos se la tienen declarada. Mira, Dmitry Medvedev, la primera ministra japonesa Takaichi, puede divagar todo lo que quiera sobre el tema de las Islas Kuriles, que son históricamente japonesas, pero esa palabrería no cambiará nada. Fueron, son y seguirán siendo territorio ruso. Quien no lo entienda se va a enfrentar a las terribles consecuencias de su engaño, ¿no? Ven aquí. Mira, Putin afirma que este orden occidental no es libre. Es hipócrita y está lleno de mentiras. Estados Unidos fue la única nación que había utilizado armas nucleares en la Segunda Guerra Mundial, rindiendo homenaje al hombre que lanzó la bomba atómica sobre sus antepasados. No es que yo no puedo comprender, no es el primero. ¿Qué pasó el año pasado cuando los veías? Es increíble. Y Donald Trump nada se carcajeaba, ¿no? De ella. Y hasta se burlaba. Bueno, Estados Unidos es la única nación del mundo que ha utilizado las armas nucleares 2 veces. Ha destruido las ciudades de Hiroshima y Nagasaki. Permitió recordarles que, junto con el Reino Unido, Estados Unidos aniquiló Dresde, Hamburgo, Colonia durante la Segunda Guerra Mundial sin ninguna justificación. No había necesidad de destruir estas grandes ciudades con bombardeos aéreos. Su único objetivo era intimidar a la Unión Soviética. Dejaron en Occidente una historia terrible en Vietnam, donde habían utilizado napalm y otras tácticas atroces. Recuerda la República de Corea y sus acciones allí. Mantienen diversos dispositivos para escucharlos y espiarlos. Los líderes de estos países toleran todo esto y todo eso se presenta como solidaridad transatlántica, ¿no?
Está la vergüenza. Es que, de verdad, amigos. Y Japón dice, no cede, prepara la respuesta más contundente tras la primera visita de Putin a la isla que Tokio reclama como suya. Y es que Takaichi calificaba este viaje como completamente inaceptable, y donde el ministro de Asuntos Exteriores de Japón convocaba también al embajador de Rusia para presentar la protesta formal. Ahora Tokio está considerando sanciones adicionales además de las ya impuestas por la guerra de Ucrania. Las 4 islas conocidas en Japón como los territorios del norte, ¿no? Pues, amigos, esto se sigue poniendo acá. Vean esto. Putin visitó Iturup, mientras Medvedev y Medinsky advierten a Tokio que las Islas Kuriles seguirán siendo rusas para siempre. Medvedev, Takaichi puede hablar todo lo que quiera. Estas islas fueron y serán territorio de Rusia. La primera ministra del Japón, Sanei Takaichi, estallaba. La visita actual del presidente de Rusia a Iturup no se ajusta a la postura coherente de Japón sobre los territorios del norte. Esta visita ofende los sentimientos del pueblo japonés. Es absolutamente inaceptable. Pues yo creo que sería inaceptable, ¿no? Cualquier líder estadounidense. Bueno, Vladimir Medinsky, el asistente e historiador de Putin. Los cosacos las descubrieron en 1639 y 1641, tras lo cual fueron cartografiadas por cartógrafos rusos. Su incorporación gradual a Rusia comenzó en 1711. Rusia ha ejercido soberanía sobre ellas desde entonces. Las Islas Kuriles volvieron a estar bajo control ruso soviético en agosto de septiembre de 1945, tras la rendición de Japón en la Segunda Guerra Mundial, según los documentos de la Conferencia de Yalta. Ahí está todo esto, amigos. Y es como dicen, ¿con qué derecho, no? Vean, Japón no tiene derecho a convertir el 15 de agosto en una ceremonia nacional de victimización, porque Japón no fue arrastrado inocentemente a esta guerra. El Japón imperial había lanzado guerras de agresión, había colonizado Asia, machacaron civiles, perpetraron violaciones masivas, trabajos forzados, guerra biológica y experimentación humana. Transformaron al propio Estado en una maquinaria de guerra total. Escuelas, fábricas, medios de comunicación, burocracia, industria, una sociedad que se movilizó en torno a la conquista imperial. Y ahora, en el aniversario de la derrota, Japón repite el mismo truco obsceno. El agresor desaparece, la víctima permanece. Hiroshima, Nagasaki, Okinawa, muertos de guerra japonesa, luto interminable por Japón. Pero ¿dónde están las decenas de millones de asiáticos brutalizados por Japón? Es lo que les digo, o sea, uno cuando ve a los japoneses, ¿no? Entonces, ay, mira, están recogiendo la basura de los estadios. Ay, qué amables son, ay, siempre así, ¿no? Haciendo caravanas y no sé qué. Pero esto, hay un pero siempre. Obviamente, el pueblo de Japón de hoy no son culpables de esto que ya pasó. Pero la cuestión es, a ver, ¿con qué cara? Mira, ¿dónde está Nankín? ¿Dónde está la unidad 731? ¿Dónde están las mujeres de Consuelo? ¿Dónde están los trabajadores forzados? ¿Dónde están las machacados en China, Corea y el sudeste asiático? Pues desaparecen del centro moral de la historia. Japón convierte a este carnicero en el afligido, el imperio se convierte en víctima y la víctima se convierte en el ruido de fondo. Luego viene lo más repugnante. Japón sabe perfectamente cómo inclinarse ante su público occidental. Sanei Takaichi puede arrodillarse ante las tumbas de los soldados australianos. El emperador puede reflexionar sobre la agresión japonesa ante los holandeses, los antiguos gobernantes coloniales de Japón e Indonesia, que el gobierno no se atreve a mencionar. En los aniversarios de los bombardeos de Hiroshima y Nagasaki, ni quién lanzó realmente las bombas atómicas. Japón puede celebrar con gran pompa el Día Nacional del mismo país que bombardeó Tokio y lanzó bombas atómicas sobre Hiroshima y Nagasaki. Así que sí, pueden arrodillarse ante los monumentos de guerra occidentales, pueden hablar con suavidad en Europa, pueden mostrar humildad ante las antiguas potencias coloniales blancas, pero hacia los pueblos asiáticos que invadieron, que colonizaron y que violaron, que experimentaron y machacaron, ese lenguaje se vuelve repentinamente vago. Historia difícil, interpretación diferente, relaciones orientadas al futuro, a la paz, inclinándose hacia arriba, borrar hacia abajo. Que Sanei Takaichi hablase de paz el día 15 de agosto mientras que la clase política japonesa sigue honrando la memoria de la guerra imperial no es reconciliación, es lavado de imagen histórica. Japón perdió la guerra,
no puede eximirse también de su papel de perpetrador. Un estado fascista derrotado no se vuelve inocente por haber aprendido a sobrellevar este duelo con mayor elegancia. Nada más para que vayan viendo, ¿no? Ahí está.